Muy buenos días. Ayer fue un día de fiesta para Religión Digital. Fue nuestra apuesta de largo en el mundo editorial y tuvimos la suerte de poder salir a la luz pública con un libro de un autor consagrado, de un jesuita, yo creo que mundialmente conocido, de una autoridad, sobre todo en el mundo de la bioética. Es Juan Massiá y con nosotros ha publicado con la colección Herder RD el libro Cuidar la vida, cuestiones bioéticas. Juan, es un placer tenerte hoy con nosotros aquí después de la presentación de ayer. Muchas gracias, buenos días. Buenos días. Muy amable. Una presentación que fue todo un éxito, hablando de Madrid, es decir, las presentaciones en Madrid no suelen atraer tanto público y hubo mucha gente, un ambiente muy majo. A esa hora, ya sabes, las conferencias y muchas cosas más al mismo tiempo, ¿no? ¿Te sentiste a gusto en la presentación? Pues sí, además, claro, vosotros tan amables, ¿no? Y rodeado de amigos. Sí, pues había unos cuantos viejos amigos. Bueno, no les digamos viejos para que no. Digo, en el buen sentido, de los amigos de siempre. Y de gente que te quiere. Sí. Y de gente que te quiere. Sí, lo que pasa es que ya a mi edad pues se recuerda las caras y olvida los nombres, o recuerda los nombres y olvida las caras. Que tiene que ser también satisfactorio el sentirse querido, el sentir que cuentas. Porque a veces a través de internet, a través de los medios, solo recibimos quejas, solo recibimos ataques, solo recibimos... Y bueno, pues sentirte allí un poco eso llama la esponjado. atención, pero como verás, pues la reacción en los blogs y en todo, pues es siempre de las dos clases, ¿no? Hay quien ataca y quien lo acoge bien, ¿no? ¿Estás acostumbrado ya a los ataques? Bueno, es que yo creo que esa agresividad de algunos blogs y todo es una cosa, pues yo no sé, episódica, que vamos, que no es para entrar al trapo ni siquiera para molestarse por ello, ¿no? Ni para darle siquiera carta de ciudadanía. No, nada. Vamos al libro, entonces, que es lo importante. ¿Por qué decides publicar un libro sobre bioética, cuestiones de bioética, con un título muy especial, Cuidar la vida? Bueno, el título de este libro es un lema que en otros muchos libros que he publicado de bioética, en todos esos capítulos, de alguna manera sale, porque el tema de la bioética es que hoy día, bueno, en estos últimos 50 años del siglo pasado, que ha avanzado más la humanidad que en cientos de años después, sabemos cada vez más de la vida. Por consiguiente, podemos manejarla, manipularla más, y por consiguiente se nos plantea el problema de la bioética. Podemos hacer todo lo que debemos hacer todo lo que podemos hacer tecnológicamente. Entonces, la tarea esta de cuidar la vida de las personas, la vida de los animales, del planeta, la tarea esta de cuidar la vida es que el futuro de la vida está en nuestras manos y que es de todos. O sea, no es de un grupo de especialistas, ya sean de medicina o ya sean especialistas de ética. Es tarea de todos, cuidar la vida. En el libro anterior a recoge el de tertulias de bioética. Bueno, pues este actual ha nacido como aquel de conversaciones y de tertulias y invita al lector a prolongarlas también conversando sobre estos temas. En este recojo temas posteriores de estos últimos 6-7 años después de aquel libro de tertulias, pero la idea central era que hay un grupo de personas que se reúnen para conversar sobre el cuidado de la vida. Eso quiere decir que la temática es actual, es de fondo y es una temática puesta en conversación, es decir, asequible. No te quedas en la gran teoría, sino que bajas a la... Que no deja el tema de la ética para un rincón, ¿no? A veces ocurre en las mesas redondas, ¿no? Te invitan a una mesa redonda con un cancerólogo, un neurólogo, un genetista, y al final parece que si no pones a alguien de la ética, pues dispone cada uno de 15 minutos, naturalmente hablan 20, y cuando llega al final al de la ética dice el moderador, usted perdone, no queda más que 5 minutos. Todos ellos al hablar han dicho, yo como soy de esta especialidad voy a hablar de lo mío, pero la ética se lo dejamos aquí el segundo ha dicho lo mismo. Cuando llegan a ti, dice, bueno, pues en los 5 minutos que me quedan lo que tengo que decir es que la ética no es de mi monopolio, sino de todos los que han hablado antes y de todos los que están oyendo. O sea, que el tema este de la ética es de todos. Que yo no tengo autoridad ni estoy cualificado para hablar de cirugía. En el público hay cirujanos. Pero esos cirujanos que están en el público sí están cualificados para hablar de ética. De todos y para todos. Para todos. Y por eso de esas conversaciones nacen
los temas de este libro, que unas veces ha sido conversaciones, pues con motivo de una ponencia en un congreso, de conversación entre especialistas. Tiene que hablar el embriólogo, que tiene un punto de vista un poco distinto del genetista o del pediatra sobre un punto delicado del comienzo de la vida, y entra en ese diálogo también el bioeticista, ¿verdad? Pero otro tipo de conversaciones, que no son estas conversaciones académicas e interdisciplinares, sino la conversación ciudadana, cívica, la que de puede un grupo de entender personas, la gente que es de común. la que nació este libro y el anterior. Un público en el que, por cierto, hay creyentes y no creyentes, hay personas que pertenecen por el colorido político a los dos extremos del arco parlamentario y al centro. Es decir, un público plural, dialogante, que puede y debe y quiere hablar con serenidad sobre estos temas en los que estamos buscando unas respuestas que todavía no están encontradas y que hay que hacer una búsqueda en común. La bioética nació así, como conversación. Porque son temas fundamentales, quiero decir, temas que interesan a todo el mundo, porque son temas de la vida y de la muerte. Nos afectan a todos. Y cuando decimos la vida y la muerte, no es la cuestión esta individual de que si que si el aborto y la eutanasia en un plan individual, ¿no? Es que son cuestiones sociales, globales del mundo entero. Fíjate, estar tratando de bioética y no hablar del problema del agua, pues aunque se pasase uno horas y horas discutiendo de aborto y eutanasia, habría sido faltar un tema fundamentalísimo. Cuando tienes un continente africano con más de una mitad de personas sin acceso a un agua no contaminada. Bueno, pues este es un tema de la bioética. Sí, toda la bioética de la ecología y de todo bioética, esto. Ecoética, ¿verdad? Está claro entonces para quién va el libro, para que lo pueda entender toda la gente sobre cuestiones... Yo he hecho un esfuerzo que no sé si uno lo logra. Bueno, el esfuerzo es por poner estos temas que son difíciles y delicados en un lenguaje lo más sencillo posible y que podamos hablar de ellos distintas personas de distintos niveles, de distintas edades, de distintas mentalidades, pero que se hablen estos temas. Por ejemplo, el final de la vida, pues cuando estamos sanos, cuando no presenta ahora el problema este de una enfermedad terminal, ahora que estamos sanos, vamos a hablar en familia o en conversación cívica o de vecindad o de amigos. Cuando a mí me llegue ese momento, pues a mí me gustaría que no me diesen estos tratamientos médicos exagerados, como me gustaría a mí que se respetase la dignidad en la manera de acercarse al morir. ¿Eso la gente lo habla, lo dice, lo expresa? Yo creo que hace falta hablarlo, no cuando se presenta el problema, que no está uno para esas decisiones difíciles, sino ahora que todavía no, o sea, ahora que estamos sanos. Comentar en familia. Yo recuerdo, mira, en fin, estas cosas así tan personales a veces no da un poco como cierto pudor, pero yo recuerdo una vez viniendo de Japón, ya con mis padres, mi padre y mi madre muy mayores, y bueno, acercándose a esa época de la enfermedad final, pues estar yo preparando una conferencia sobre el tema del final de la vida y decirle a mi madre, pues léenos la conferencia a nosotros, el tema de la muerte y tal. Pues digo, bueno, no, así lo ensayas. Lo comenté y surgió una conversación en que decía mi padre y mi madre, pues mira, cuando llegue ese día a nosotros, pues ojalá estés tú aquí al lado, que no nos internen en el hospital poniéndonos muchas de esas cosas que ponen y muchos tubos. Sí, mira, cuando llegue el final, pues, pero que si nos duele, que nos quiten el dolor. Dice, y eso es lo principal, ¿verdad? Sí, eso es lo que trato yo de decir en esta conferencia. Y dice mi madre, claro, pero si lo dices así, no te van a reconocer como intelectual. Tienes que ponerlo muy difícil que no se entienda, ¿verdad? Claro. Bueno, yo creo que con palabras raras. Pues mira, cuando llegó el momento ya del final, tanto de mi padre como de mi madre, yo, recordando esto, yo no me planteé ningún problema de si hay que dar más tratamientos exagerados o no hay que darlos. No, con toda naturalidad, ¿verdad? Claro, como cuando estábamos sanos hemos hablado y hemos dicho, yo quisiera afrontar la muerte de esta manera. ¿Por qué sigue habiendo, en cambio, sobre ese tema concreto, y refiriéndonos al último episodio, el cardenal Martini toma una decisión de morir sin encarnizamiento terapéutico? Claro. Y parece que en Italia eso suscita en sectores eclesiásticos... Como la quería tomar el mismo Juan Pablo II, y a él no le gustó nada que le hicieran la traqueotomía y todo eso, ¿eh? Y luego después ya al final ya se insistió más cuando ya estaba que no podía hablar. ¿Por qué sigue siendo ese tema así un poco...? Hay un miedo cuando se toca este tema, a hacer tabú de este tema por el miedo a eso que llaman la pendiente resbaladiza, que viene la eutanasia, ¿no? Y
cuando se presentó ese proyecto de ley, que luego no, el cambio de gobierno y todo ya no se llegó a tratar en el Parlamento. Dices aquí en España. Sí, que no se le llamaba de muerte digna, sino de dignidad en el proceso de morir, muy bien llamado, ¿no? Pues enseguida surgieron una serie de protestas, de oposición. Es que esto es disimuladamente una ley de eutanasia. Y no. Es algo tan tradicional, pues fíjate, si vamos a los moralistas tradicionales como Vitoria, ¿no? que para el que el tomarse un vaso de vino o el renunciar a tomárselo era pues no estabas obligado ni a dejarlo, ni a tomártelo por razones de salud, dice, aunque se te acorte la vida. Cuando hablaban de medios ordinarios y extraordinarios y bueno, pues con toda naturalidad rechazar todo lo que no sea bueno para tu propia calidad de vida, acompañar a la persona, momento, aliviar el dolor. La buena muerte. Sí, claro. Bueno, pues el cardenal Martini lo conocerás, el último librito, sí. Yo lo he visto en italiano, en Federico Gnossere, que dialoga con este médico, el nombre es Marino, sí, y habla del médico y el cardenal Martini. Habían tenido una entrevista ellos ya antes en la revista El Expreso, hace ya pues, al 2000, 2006, 2007 quizás, sobre todo estos temas de bioética. Y repite el cardenal Martini esto que es tan tradicional de toda la moral teológica católica. O sea que en el fondo el cardenal Martini, tú y otra gente que soléis pasar por discrepantes, como te gusta decir a ti, en el fondo sois tradicionales. Bueno, mira cuando el caso de Luana, ¿no? Luana, sí, la chica italiana. Italia ya muchos años en estado vegetativo y toma el padre la decisión de decir, bueno, pues porque vamos a suprimir estos apoyos de prolongación de la vida artificiales y dejar que llegue la muerte naturalmente, pues esta es la mejor manera de respetarla a ella. Pues inmediatamente alguna autoridad vaticana de mucho peso, un cardenal en estos temas de como si dijéramos en el mundo civil el Ministerio de Sanidad, ¿no? Bueno, pues no se debe de ninguna manera porque estaba contra la dignidad de esta persona. Curiosamente, vamos a no decir el nombre, un bioeticista que presume mucho de ser bioética laica, dijo, se debe a toda costa, o sea, porque esta persona es como si fuera simplemente un vegetal, no tiene dignidad ninguna. Y me preguntan, ¿con cuál de los dos estás? Digo, pues los dos son exactamente iguales y no estoy con ninguno de los dos. Porque el cardenal ese ha dicho con buenos criterios, es decir, respetar a la persona, ha sacado malas conclusiones. Ha dicho, no se debe desconectar. Y el otro, con unos malos criterios, es decir, esto no es una persona, es un vegetal, no tiene dignidad, dice, se debe. Y me dice, ¿que tú qué dices? Yo no digo ni que se debe ni que no se debe, digo que se puede desconectar. Y la razón es la que daba el padre, precisamente porque quiero respetar su dignidad, precisamente porque la aprecio. Y la mejor manera, en este caso, de respetar su dignidad es dejar que llegue la muerte naturalmente como tenga que llegar. ¿Ves? Sí, pues a veces se saca con buenos criterios, malas respuestas. Y otras personas que han dado esta misma respuesta, sí, se puede desconectar, pero la han justificado con malos criterios, diciendo es que esta persona... Y lo mismo ocurre en el caso, por ejemplo, de las discapacidades o de las iba a decir malformaciones, no es mal castellano, bueno, discapacidades. Me dice un bioeticista australiano muy conocido, no, esta persona con este grado de discapacidad no tiene valor esta vida. Entonces se la debe dejar morir. Y se le opone inmediatamente otro desde una postura que pretende ser muy religiosa. No, esta persona tiene valor y dignidad y por tanto no se puede prescindir de ninguno de esos, ni lo uno ni lo otro. Tiene valor, tiene dignidad. Queremos respetarla. ¿Cuál es la mejor manera de respetarla? ¿Hasta qué punto podemos y debemos llegar en unos cuidados médicos oportunos? ¿Qué es pasarse? Y entonces, precisamente porque la quieres respetar, pues no llegas hasta aquí, sino hasta aquí. Y cómo, si tiene dolores, cómo se los aliviamos. Y cuando es necesario sedar, pues se seda. En fin, esto no es que viene la eutanasia y es que vamos a matar a esta persona en contra de su voluntad y en contra de su dignidad. No es nada de eso. Pero da la sensación de que estamos siempre en la frontera, de que son temas tan delicados.
que Claro. Un pasito arriba, un pasito abajo significan cosas completamente distintas, ¿no? Claro, ¿con qué manera de pensar se da ese paso, ¿no? Yo, no sé, a veces me dicen que puedes poner estas comparaciones un poco ridículas, si quieres, que no es bueno, pero es que déjame que lo diga de una manera muy vulgar y muy corriente. Mira, no es lo mismo comer un buen pescado fresco que congelado, ¿no? O sea, que si estás vereando en el mar menor, a mí me encantan los salmonetes, ¿eh? Y los han pescado la noche anterior, y los han comprado en la lonja por la mañana tempranito, y asado, ¿no? Bueno, no es lo mismo eso que el plastificado congelado, ¿ya? Sí, sí, se nota. Bueno, pues hay dos éticas o dos morales, ¿eh? Y dentro de la moral teológica, pues lo ves eso. Una que es de lo plastificado o lo congelado. Les presentes el problema que les presentes, te abren el plástico, una vez que descongelas y eso ya no se puede. Mira, aquí está la respuesta. Y te lo dan. Y lo otro es un proceso. Pero ¿y Es esa un proceso respuesta vivo. congelada da respuestas a Pero- los problemas de la gente? No, porque son respuestas prefabricadas. Y eso fue lo que dijo el Concilio Vaticano que no había que hacer. Aquel número 33 de la Gaudium et Spes que dice, no piensen que la Iglesia tiene siempre y en todo momento, va a sacar de la Biblia o de la tradición las respuestas para todos los problemas. Lo que saca de la palabra de Dios y de su tradición de teología, lo que saca de ahí es luz y fuerza, luz para pensar y fuerza para buscar juntos con otras personas, no solo creyentes, sino creyentes, las respuestas a unos problemas que como son nuevos, no valen para ellos las respuestas antiguas. ¿Cuál es la razón última por la que a la jerarquía de la Iglesia, o a alguna, no sé si a toda, le da miedo el tema de la moral, Sí. de la moral sexual, de la bioética, todos Bueno, estos haces temas? bien en decir alguna, porque vamos, Sí. no quiero yo así ser crítico a ultranza de aquí de mi país, pero vamos, digo, el mundo es muy grande y hay muchos estilos de obispos y hay muchos, digamos, yo conozco a muchas personas con un peso de responsabilidad en la Iglesia que no tienen esos miedos que tú dices, ¿no? Pero vamos, volviendo tú decías la pregunta en temas de estos delicados, me decías en los temas de sexualidad, pues ahí arrastramos una historia muy larga de una estrechez de miras en ver estos temas y de un miedo. Fíjate, por ejemplo, con lo bien que ha respondido la Iglesia en tiempos del mismo Pío XII, que era mucho más conservador y todo, antes del Concilio Vaticano II, cuando le preguntaban ¿qué dice la Iglesia del final de la vida? ¿De cómo define la Iglesia la muerte? Decía Pío XII. No, eso, la Iglesia lo que dice es que si no está muerto, que no digan que está muerto, o sea, que se cercioren. Pero ¿cómo se cercioran y cómo lo definen? Eso díganlo ustedes, estudianlo ustedes, los médicos. Bueno, pues cuando llega el comienzo de la vida, siempre da miedo decir eso mismo. Y parece que es que en todo lo que de alguna manera se relaciona con el tema de la sexualidad, hay ahí una asignatura pendiente que la teología, la moral teológica no tiene aprobada. Es unos cambios en manera de pensar. El ejemplo concreto, cuando era prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe el actual Papa, pues el entonces cardenal Ratzinger, cuando saca en el año 87 el documento, por supuesto con el visto bueno del entonces Papa Juan Pablo II, el documento Donum Vitae, y dice un no muy tajante a la fecundación in vitro, pero incluso entre esposos y sin desaprovechar embriones y en fin, con todo, pues incluso a eso dice que no. Y a la hora de dar una razón, pues la misma razón que para decir que no a los anticonceptivos. Y la razón, la inseparabilidad absoluta y total, siempre y en todo momento, del aspecto unitivo y el aspecto procreativo. Bueno, pues este es un tema que tiene bloqueada a la Iglesia para no poder tratar con flexibilidad y con amplitud esos temas. Esto intocable. Que ayer, por ejemplo, por cierto, sobre eso, dijiste una cosa que me llamó la atención, porque la gente cree todo lo contrario. En temas de bioética dijiste, no hay nada dogmático. No, es decir, nada. hablar del aborto, hablar del divorcio, hablar de la moral sexual, de cualquier tipo. Fíjate que el mismo Pablo VI lo decía, dice, el aborto no es que la Iglesia, el Papa ha dicho que está mal y por eso el aborto está mal, dice, es que no haría falta que lo dijese. O sea, la moral, cualquier moral, no religiosa ni nada, dice, pues protección de la vida. Dice, y
Y la Iglesia, naturalmente, también lo dice, ¿sí? Se suma a lo que ya dice la moral más natural, ¿eh? y lo refuerza, lo justifica con unas motivaciones para el creyente son motivaciones religiosas, pero que no es, aquí hay un club con unas reglas y una de ellas es que esto está mal y está mal porque lo ha dicho la Iglesia. Sino que dice, dice, no haría falta que lo dijese, pero también la Iglesia lo dice sumándose a la... Quiero decir que tú no te consideras ningún hereje porque discrepes en algunas matizaciones de estos temas. No, ¿O sí? Hereje sería... espérate, herejía es una cosa muy distinta en cuestiones de dogma. Hombre, si yo digo Jesucristo no es Dios, pues es evidente que soy un hereje, ¿no? ¿Verdad? Ahora, suponte, por ejemplo, mira, un caso muy concreto. Un obispo, dice el otro día, bueno, tal y como están las cosas hoy día, pues la Iglesia no ha tomado la decisión de que se puedan ordenar sacerdotes la mujer, lo mismo que el varón, ¿no? Bueno, y ha dicho tajantemente, pues que no, bueno, pues un obispo toma la iniciativa de hacerlo, pues, disciplinarmente, claro, no es un hereje, está fuera de eso. Pero un obispo dice, bueno, pues yo no lo voy a hacer esto, pues porque hoy por hoy pienso que se debería hacer. Bueno, y un Martini me dice, pues se tardará muchos años en llegar a esto. Entonces, es decir, un obispo puede decir con toda libertad, pues yo pienso que este tema la Iglesia lo debería repensar. Creo que en el futuro se repensará y que se llegará a ello. Esto es distinto de decir, si él dijese, pues yo por mi cuenta voy a hacerlo y que diga el Papa que diga, pues no es por eso un hereje, es disciplinarmente está fuera de algo que está establecido así, y en cualquier grupo tú te sometes a lo... Es un discrepante, pero puede discrepar. No disidente. No es un disidente. Y no solo se puede discrepar, sino que todas estas cuestiones son controvertidas. Entonces, como son cuestiones controvertidas, lo natural es que haya opiniones diferentes. ¿Y por qué nos cuesta en la Iglesia actual, quizás, en algunos ámbitos de la Iglesia y en algunos sitios, ámbitos, sí? Pues mira, yo no sé si culturalmente estamos menos preparados para el diálogo. Ahí no sé, que el psicólogo y el sociólogo me expliquen las razones psicológicas de por qué algunas personas se ponen tan crispadas, o las razones sociológicas de por qué se dice que no a algunas cosas. ¿Por qué no podemos tratar estos temas sin que esté prohibido pensar y expresando opiniones diferentes? Porque digamos las cosas concretamente con un ejemplo. Estamos en un grupo de 5 personas, hay creyentes y no creyentes, están discutiendo sobre el matrimonio de personas homosexuales. ¿Se debe legalmente admitir esto o no? Si se admite, ¿se le debe llamar matrimonio o no? ¿No? Bueno, yo pienso, no sé, me dirán que soy demasiado optimista, que tanto los creyentes como no creyentes, tanto este creyente que es muy tradicional y muy escrupuloso, digamos, muy conservador, sin que este término sea peyorativo, sí, ¿no? Sí, y este otro que es más bien todo lo contrario. Bueno, yo creo que todos estos, primero, tienen derecho a decir con toda naturalidad, sin enfadarse con nadie, por ejemplo, como es una cuestión controvertida, pues mira, jurídicamente conviene que se llame matrimonio o que no. Hay razones para sí y para que no, y la verdad es que la cuestión sigue siendo controvertida. Pues lo natural es que haya quien tenga una opinión que diga, yo por estas razones creo que no se le debe. Y otro dice, pues mira, yo por estas razones pienso que sí. Sí, pero el problema es que a la hora de legislar. No, pero a lo que yo iba es que tienen derecho a decir todo eso, y yo quisiera confiar en que, dicho todo eso, bueno, pero este grupo tiene que ser capaz de decir, admitiendo que estas opiniones son controvertidas, y que el señor A no va a ceder en decir que no se le debe al matrimonio, y el señor B tampoco va a ceder en decir que se debe amar, pueden estar todos ellos sin excepción de acuerdo en un punto. ¿Verdad que tanto si se le llama así como si no se le llama, no tenemos derecho a discriminar a estas personas ni a ninguna persona por razón de su orientación sexual? Bueno, desde el punto de vista para los creyentes, en este punto tendrían que estar de acuerdo el más progresista y el más conservador. Y estando de acuerdo en ese punto, luego podrían con toda naturalidad decir, pues mira, sigo estando en desacuerdo, y entonces, como estamos en desacuerdo, en el tema de si se le llama así o no se le llama y se legisla, pues debátase, discútase democráticamente, y cuando se llegue a unas conclusiones, yo no me opondré, como decía el cardenal Martini, no me opondré en nombre de mi religión o de mi teología. No, pues aunque el Parlamento haya decidido y se haya legislado, a ver, que cuando cambie el gobierno lo cambie otra vez porque no, y vamos a imponer lo nuestro. Dice en el libro Credere Cognoscere, dice con toda claridad el cardenal Martini, yo soy totalmente partidario de defender la familia más tradicional.
y creo en unos valores de ella y creo que debemos apoyarla. Y dicho esto, dice, yo no me siento obligado por eso a salir gritando en contra de unas personas, que quizás pues, es una opción más minoritaria, no es la opción mayoritaria en la sociedad, otro modelo de familia. Es decir, que el respetar esta otra opción, y si en un país en un determinado momento legislan eso, pues él no se siente obligado ni por su ética ni por su religión cristiana a decir, pues hay que oponerse a esto porque legislar eso va contra... No, no. O sea, es compatible pues que cuando en España se vota una determinada ley de reproducción asistida, o de investigación en estos temas de bioética, pues unos parlamentarios católicos tienen distintas opiniones sobre esto, y un parlamentario como persona y también como católico pues piensa que no es conveniente esto y tiene otra opinión, pero él no se siente obligado, por ejemplo, no le obliga a su obispo, no le obliga a su conciencia religiosa tampoco, como soy católico tengo que votar en contra de esta ley. Él puede con toda naturalidad decir, pues mira, en esta sociedad plural en que hay distintas opiniones, a la hora a veces de elegir, no diría yo el mal menor, sino a veces el bien mayor, pues mira, se ha llegado a la conclusión de que por una serie de razones, y esto se ha llegado no meramente por una mayoría estadística, sino porque se ha debatido. Bueno, pues yo personalmente sigo pensando que sería preferible más esta otra ley, pero no me siento obligado por mi religión a tener que salir en una demostración o a oponerme a esto que democráticamente a lo largo de ese debate se ha... De verdad, ¿Crees que vamos caminando hacia eso o vamos caminando hacia todo lo contrario? Es decir, esa tolerancia, esa... A mí, no sé, quizá me dirá que tengo yo prejuicios en contra de mi país. Yo tengo la sensación, claro que sí, siempre he comentado esto, a la venida de Japón aquí y cada vez que vengo, que aquí tenemos culturalmente, no sé, una transición que está sin hacer. Que tenemos una herencia de inquisición, de agresividad, de esto que decía ayer en la presentación, de que a la hora de funcionar con una moral, pues no una moral de procesos, que lo pescas, que lo compras, que lo asas, sino una moral de plastificado, de respuestas hechas, una moral de sí o no, blanco o negro, permitido o prohibido. Yo ayer os ponía la comparación del arco iris. Bueno, a veces no se ve el arco completo, ¿no? El otro día en Kobe, una cosa que pasa pocas veces, un arco iris, los 180 grados y todos los colores, todo el mundo sacando fotos. Bueno, normalmente se ve menos, ¿no? Pero bueno, siempre por lo menos 2, 3 colores. Si le quitas todos los colores y te quedas con blanco y negro, eso no es un arco iris, eso es un código de barras. Y hay una moral de código de barras. Y lo malo será que no cojas una de esas barras para darle un porrazo al vecino. Que es lo que se suele hacer muchas veces. Yo creo que eso culturalmente lo tenemos muy metido. Fíjate, hablo yo el otro día de un tema de estos, tratando con mucho cuidado de precisar en un punto delicado sobre el tema del aborto, y inmediatamente, pues digamos el equipo blanco y el equipo negro, para no decir rojos y azules, ¿no? Pues el equipo blanco dice, eres proabortista, y el equipo negro dice, en el fondo tú, pues como eres un cura, en el fondo tú lo que eres antiabortista. Y estabas diciendo, si la discusión no es esta, si es que esto es un proceso que hay que acompañarlo, y que cuanto más lo acompañas y más avanzando, más te exige que lo protejas, y cómo acompañamos tanto biológica y médicamente como humanamente este proceso de nacer, este proceso de morir. Dices eso y inmediatamente tú verás que los comentarios en el blog son el que dice, si has dicho esto, eres un proabortista. Pues justamente lo que no intentaba decir. Pero el otro lado dice, no, te has pasado porque no has dicho que es un derecho de la mujer a su propio cuerpo. No he dicho ni lo uno ni lo otro. Y partiendo de ideas preconcebidas y de anatemas es que de entrada. No hay manera de esos términos medios. Lo iremos consiguiendo poco a poco. Si alguno de ustedes, que yo creo que sí, que hay mucha gente que quiere meterse dentro de esa moral que no sea un código de barras, aquí tienen un libro para degustar, un libro para meditar, un libro para responder a muchos de esos interrogantes vitales que nos hacemos sobre la bioética, sobre los problemas modernos de la bioética. Juan, ha sido un placer, muchísimas gracias. Nada, el placer es mío, ya sabes que se enrolla uno hablando de estos temas, pero en fin, gracias por vuestro interés. Gracias a ti. A ti.